Bueno, y antes de leer la Biblia, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes se acuerdan seguramente también de una historia fabulesca o no, mitológica o no, que hace parte de la literatura oriental. El famoso cuento, la historia de la lámpara de Aladino, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, en resumen, eso se trataba o se trata de un genio que habitaba en una lámpara, ¿no? Y que ocasionalmente el que encontrara esa lámpara y la frotara de una manera, el genio salía y el genio le pedía unos deseos y el genio los cumplía, ¿sí? Eso no es desconocido por ninguno. Repito, eso hace parte de la literatura oriental, es un tema más fabulesco que otra cosa, pero todos conocemos esa historia, ¿no? La pregunta es, ¿y qué tal que fuera verdad? ¿Y qué tal que usted se encontrara esa lámpara saliendo ahorita de Unicentro? Usted le dice, Señor, bendíceme, bendíceme, por favor, poderosamente en el mes de marzo, y usted sale y ¡pum! Allí donde se paga el parqueadero, justo ahí está la lámpara. Y usted dice, ¡ay, la lámpara! Y se la lleva allí a un rincón y usted la frota y le sale el genio. Y el genio le dice, pídeme 3 deseos que yo te los daré. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿y usted qué pediría? Esa es una historia fabulesca. Pero la Biblia sí nos habla de un evento real y absolutamente espiritual y divino. Y es el diálogo que tiene Salomón con el Señor. Así que vamos a ubicarnos en el segundo libro de las Crónicas, por favor, rápidamente en el capítulo 1. A partir del verso 7, por favor. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bueno, vamos a parar ahí. Regresando al versículo 7, dice que aquella noche Dios le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y aquí es donde venía la famosa pregunta de la fábula, ¿no? Porque es que este se le aparece como se le apareció a Salomón. No se le apareció el genio de la lámpara, se le apareció Dios, el que tiene todo el poder para cumplir lo que quiera. Y le dice, pídeme qué es lo que quieres, porque yo te lo voy a dar. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué pediríamos? ¿Sí? Y esa respuesta solo podemos hallarla si entendemos cómo funciona el corazón de los seres humanos. Porque lo que vamos a pedir es lo que hay en nuestro corazón. Eso no vamos a pedir algo que no esté en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Lo que hay en el corazón. Y entonces, antes de que a usted se le aparezca Dios esta noche, le diga, pídeme, le voy a invitar a que revise el corazón. Y vamos a revisar un poquito el corazón, vamos a hacerle un diagnóstico al corazón. Y vamos a ser conscientes de qué es lo que hay en el corazón. Porque de acuerdo a eso, realmente nosotros pediríamos. Una cosa es leer la historia y uno dice, no, yo también pediría sabiduría. ¿Qué tal? Pues obvio. Y otra cosa es que esto pasa en serio y uno dice, uy, yo con tanta plata que debo, esta es la oportunidad y Dios me dice, pídame que yo le voy a dar. Pues uno pide, ¿cierto? Pero hay que revisar qué hay en el corazón. De tal manera
que podemos entender lo siguiente. En el corazón hay dos cosas, hay dos tipos de cosas. En el corazón está lo que nos hace daño y en el corazón está lo bueno, lo que nos hace bien. Lo que en palabras de Jesús se llama el buen fruto que sale del corazón. Lo malo. Por favor, acompáñenme a Marcos, sin perder de vista Crónicas, porque ahora regresamos acá. Marcos capítulo 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De manera que si en el corazón hay esto, créame que eso será lo que va a salir en el momento que tengamos la oportunidad de pedir. ¿En cuántos momentos usted se ha visto de rabia porque tuvo una contrariedad con alguien, con el vecino, con una prima que es maldadosa? Y usted, siendo cristiano y conocedor del amor de Dios, usted piensa y reclama airadamente y hasta pide, uy, ojalá que le vaya mal. ¿Sí? En ese momento se le apareció Dios y le dijo, pídeme. Y usted le dijo, oh, que le vaya mal, porque es que, uy, ¿qué tal este desgraciado? ¿No? Ojo, porque en esos momentos a usted se le aparece Dios para decirle, ¿qué quieres? ¿Y qué es lo que sale en ese momento? Lo que hay en el corazón. Entonces a veces hay envidias. Envidiamos algo de alguien. O envidiamos a alguien por algo que no es lo mismo, pero es igual. ¿Y qué sale del corazón en el momento en el que deseamos, pedimos algo? Sale la envidia. ¿Sí? Sale el fruto de esa envidia que está dentro, que nos hace daño. Y que según leíamos en esta semana, los que están haciendo la guía bíblica que leímos Marcos, eso es lo que realmente contamina a las personas, no lo de afuera, sino lo que está dentro. En el corazón entonces, una probabilidad es que esté lo malo. Y de acuerdo a eso malo que hay en el corazón, pues así pedimos. Así pedimos. Que se muera el desgraciado, que le vaya mal, que pague, que chupe. ¿Sí? Ojo. Y lo peor es que creyendo que estamos haciendo bien, ¿no? Ojo. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué nos complementa Santiago? Pues pedimos mal. Y pedimos mal porque lo que hay en el corazón es malo. Nos hace daño. Eso que tenemos en el corazón es lo que salta a la luz cuando se nos presenta la oportunidad de pedir. A Salomón se le presentó la oportunidad de pedir. A Salomón le midieron el aceite. Salomón presentó el examen. Y lo que había en el corazón de Salomón en ese momento no era esto que acabamos de describir. Había otra cosa. Pero también en el corazón puede estar lo bueno, claro. Puede estar lo que nos hace bien. A lo cual el Señor Jesús se refirió, hablando del buen árbol y del mal árbol. ¿Se acuerdan ustedes? Que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Porque el buen árbol da buen fruto. El mal árbol da un mal fruto. No puede un higo dar espinos o viceversa. No puede un espino dar higos, porque lo que hay en el corazón, eso es lo que sale, el fruto. Entonces, así como hay lo malo en el corazón, también existe lo bueno. Bueno, eso está narrado en Mateo capítulo 17,
versos 17 y 18. Acompáñeme a Segunda de Crónicas, nuevamente a nuestra historia. Y entonces habíamos dejado a Salomón escuchando la propuesta del Señor. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y dice el 8, mucha atención. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Bueno, paremos acá. Porque es que ante una oportunidad de estas, de pedir, bueno, pero pida ya, ese es el momento. ¿Qué es lo lógico que uno haga? ¿Qué es lo lógico que uno haga? Pedir. Me están diciendo pida, ¿yo qué hago? Pedir. De manera casi automática, y me atrevería a decir de manera impulsiva, pido. Lo primero que se me ocurre. La primera vez que yo fui a Israel, en el año de 1994, con una fe todavía muy madura, lo reconozco. Todavía yo no era misionero, yo todavía trabajaba como odontólogo, pero dirigía ya un ministerio y fui a Israel. Y llegué al Muro de los Lamentos, semejante lugar, semejantes promesas, todo lo que pidas allá, Dios te lo va a dar. Yo llevaba una lista enorme de peticiones, ¿no? Además que la gente le manda a uno peticiones, entonces uno tiene que ir a ponerlas y orar por todos. Pero dentro de mi larga lista de peticiones, la que encabezaba la petición, adivine cuál era. La que encabezaba la lista, ¿cuál era la petición? En ese momento, yo anhelaba con todas mis fuerzas, y no es que sea pecado, sino fíjense el grado de madurez, anhelaba con todas mis fuerzas en ese entonces tener un Mazda Coupé blanco 323, que eso era una cosa hermosa, 1994. Y yo llegué al muro, lo toqué y dije, Dios mío, por fin. Cientos de kilómetros he atravesado para llegar a este santo lugar. Ahora, Señor, un Mazda blanco, porque me han dicho además que a Dios hay que pedirle con cosas específicas, como si Dios de pronto se equivocara y me lo mandara gris. No, blanco, coupé, o sea, 2 puertas, me gustaba. Y así, luego con el paso de los años dije, Dios mío, yo cómo fui a escacharme a perder semejante bala. Yo, ya, porque fue una bala al aire y la perdí. Pueden creerlo que nunca tuve el Mazda 320, jamás. Dios me dio otros carros, ese jamás me lo dio, ¿sí? Y repito, no es que esté malo pedir un carro, ni más faltaba. Dios le va a pedir, pídale un carro. Yo le pido a Dios carros, pero grandes, bonitos. Pero esa ya no es la prioridad de mi vida. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay otras cosas. En mi corazón hay otras cosas. Hoy la petición que le hacía, ya repito, fue: Señor, hoy solo te pido, déjame estar feliz en esta reunión, porque yo quiero darte gracias. No te vas a pedir más nada. ¿Qué más te pido? ¿Qué más le pido a Dios? Obviamente tengo muchas cosas, pero lo que hay en el corazón hoy es querer darle gracias a Dios. Y entonces eso es lo que aflora. Pero resulta que a Salomón, que se le presenta la oportunidad, Salomón no va despachado diciendo, bueno, sí, deme. No. Salomón empieza con un raciocinio, y ojo con esa palabra. Porque resulta que el cristianismo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Biblia, no es un tema místico, religioso, contrario a la razón, como a veces nos han querido enseñar. Para entender la Biblia, para comprender la grandeza de Dios, hay que hacer uso de la razón. Dios nos dio la razón no nos la dio el diablo, nos la dio Dios, y hay que hacer uso de la razón. Y Salomón hace un raciocinio, y lo primero que él razona es, Dios mío, tú estuviste con mi padre. Ojo con esto, voy a volverlo a repetir. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. ¿De qué se acordó Salomón? Antes de la misericordia, ¿de qué se acordó Salomón? De la fe del papá. Porque seguramente Salomón,
cuando era un niño, cuando seguramente pensarían, como pensamos hoy, que esos niños no tienen ni idea de lo que está pasando aquí, ese niño tuvo que haber escuchado muchas veces a su padre hablar del Dios de sus promesas. Y ese niño se levantó viendo a un papá que, siendo humano como era David, era un papá que conocía a Dios. De manera que cuando a él le tocó ser el hombre responsable de una casa, de un reino, lo primero que tuvo en memoria fue el Dios de mi papá. Por eso vuelvo a felicitar a los papás. No es perdido, no es perdido. Lo que ustedes están haciendo, Lucho de traer a tu hijita, Julián y Karine de traer las niñas, los papás que ya felicité por traer a los bebés, eso no es perdido. Liliana por traer a Luisita, eso no es perdido. Nunca será perdido. Un día ellos, cuando tengan que enfrentar la vida, se acordarán: el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá. Eso fue lo primero que pensó Salomón. Señor, tú estuviste con el Dios, tú estuviste con mi padre, y luego sí, y tú tuviste de él gran misericordia, porque él fue testigo de la misericordia que Dios tuvo con David su padre. ¿Qué le va a pedir a Dios? Piénselo bien. Piénselo bien. Hace memoria entonces del Dios de su padre. Hace memoria de la misericordia que Dios tuvo con su padre. Aclara y entiende que él ahora está en lugar de su padre. Mira qué interesante esto. Salomón entendió algo. Aquí estoy representando a mi papá. No soy simplemente el rey. Eso se llama responsabilidad. Eso se llama, si usted me permite, tener temor de Dios frente a lo que él ahora tenía que vivir. Es que yo estoy aquí representando a mi papá. Estoy representando a mi papá. Eso no es algo pasajero. Y termina diciendo en el versículo 9, por favor. Dice el 9: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Repito la primera frase: confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre. ¿De qué hace uso en ese raciocinio Salomón ahora? De las promesas que Dios le había hecho al papá. Usted le hizo promesas a mi papá, confírmelas. Usted le hizo promesas a mi papá, confírmelas. Yo soy heredero de unas promesas, confírmalas. ¿Qué le va a pedir a Dios? Señor, tú le hiciste promesa a nuestros padres, confirma esas promesas en mí. Los de Abel, ¿no? Confirma esas promesas en mí. Tú dijiste, según tu promesa, que yo soy una persona bendecida, confírmala, bendíceme. Tú dijiste, Señor, que yo soy heredero de una tierra, confirma la promesa. No era tan superfluo como dame un Mazda coupé blanco. No era tan superfluo, era más profundo. Luego tuve la oportunidad de volver a Israel. Y créame que el orden en mi listado de peticiones cambió ostensiblemente hasta que llegó un día en algún momento de mis idas a Israel que jamás le volví a pedir cosas. ¿Por qué? No porque fuera pecado, no porque no las necesitara, sino porque entendí otra cosa. Dios sabe de qué cosas tengo yo necesidad y Dios me dará abundantemente lo que yo necesito para estar bien, para ser feliz. Yo le voy a pedir por mis discípulos, le voy a pedir porque sus corazones estén más cerca de ti. Y pasaba horas orando de esa manera. Y bueno, por ahí estaba la petición de la señora que me pedía por el hijo, oraba por el hijo. La petición de la persona que me pedía por algo específico, oraba por ello. ¿Qué hay en el corazón? Dios a usted le dio promesas. Dios tuvo misericordia de usted. Pida conforme a ese raciocinio que es necesario tener en cuenta. No pida
o mejor, no se pide con los sentimientos, ¿sabían ustedes? Generalmente cuando se pide con los sentimientos, uno falla. Pida con la razón. Pida con la razón que usted pedirá bien. Los sentimientos son así, como un electrocardiograma, suben, bajan, suben, bajan. No pida la luz de los sentimientos, pida la luz del equilibrio, del racionamiento, del pensar. Y eso es lo que nos está enseñando Salomón. Ahora sí, continuemos al versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo, a este tu pueblo tan grande? ¿Qué fue lo que le pidió? Sabiduría y ciencia. Bueno, pero aquí también me atrevo a decirles algo. Él no pidió sabiduría y ciencia porque sí. O sea, se le ocurrió, voy a pedir sabiduría y ciencia, y con eso yo noqueo al Señor. No. Estoy completamente seguro que Salomón sabía lo que estaba pidiendo. Él estaba muy, muy dateado de que lo que estaba pidiendo era lo que debía pedir. Y vamos a estudiar en la Biblia. Porque el tema de la sabiduría es muy profundo. El tema de dame sabiduría es muy profundo. Partamos de un hecho. Para Salomón estaba claro que si Dios le daba sabiduría, le daba la herramienta más importante para que él tuviera todo lo que quisiera. Le estaba dando lo más importante, el insumo más importante para que él alcanzara todo lo que se propusiera en la vida. Y entonces le dice, a mí dame sabiduría y ciencia. No me des los enemigos, no me des plata, dame sabiduría y ciencia para yo poderme presentar delante de este pueblo y asumir la responsabilidad que me ha tocado de manera acertada. Pues bien, vamos a ver un poquito de la sabiduría, porque les repito, estoy seguro que Salomón era muy consciente de qué era lo que estaba pidiendo. Él sabía acerca de la sabiduría. ¿Y por qué lo sabía? Libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 111. Versículo 10. Por favor, lo leemos todos. A la 1, a las 2 y a las 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero ¿saben ustedes algo? Salomón luego en el libro de los Proverbios escribe literalmente esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego en el libro de Eclesiastés vuelve y escribe literalmente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea que no fue él el que lo inventó, no fue él el que lo escribió, pues obviamente guiado por el Espíritu Santo en primer lugar. El que lo hizo primero fue David, su padre. Es que Salomón sabía acerca de la sabiduría. Es que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y yo sé, Señor, que si yo tengo temor de ti, seré sabio. Y aquí hemos hablado, y la semana pasada creo que fuimos muy, muy explícitos para entender qué significa el temor de Dios. Entender que Dios es primero. ¿Se acuerdan cuando hablamos de madrugar, cuando hablamos de la gratitud? Es que el temor de Dios significa Dios está primero. Y los felicito, mire, créanme, me siento muy feliz de verles a ustedes aquí hoy, entendiendo que Dios es primero y que a Dios hay que venir, darle gracias, que seguramente muchos de ustedes tienen otras cositas que hacer hoy, chévere, yo también, pero Dios es primero, Dios es primero, y eso es temor de Dios, y lo entendía Salomón. Señor, yo sé que tú eres primero, y yo sé que si en el reino tú estás primero, yo seré sabio. Yo sé que si en mi reino, en el ejercicio de mi liderazgo, tú estás primero, yo voy a ser sabio. Eso lo sabía él. ¿Qué más sabía él acerca de la sabiduría? Carta a Santiago, por favor. Santiago capítulo 3. Así como en el corazón se anida lo malo o se anida lo bueno, también Salomón sabía, y debemos entender que la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría buena. Hay una sabiduría que no es sabiduría, pero que se maneja como sabiduría, qué tipo tan sabio, que no viene de Dios y que no es buena, que nos hace daño, ¿no? Yo sé muchas cosas, pero de pronto sabes lo malo.
no sabe lo bueno. Y la sabiduría que viene de Dios es la buena. Y entonces dice Santiago, capítulo 3, verso 17, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¡Qué espectacular! ¿Por qué es que pedimos basados en la envidia, en la rabia, en el enojo, en la frustración? ¡Ojalá me muriera! Ojo. ¿Qué tal que Dios le diga: listo, tus deseos son órdenes? Y luego al final del túnel usted diga: ay no, era una mentirita, era de mentiritas. Es que la sabiduría que es de lo alto es buena, es benigna, no está soportada en la envidia, no está soportada en la intransigencia, es misericordiosa. Por favor, vamos a tener un tema muy profundo acerca de la misericordia, que lo estoy preparando. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque somos implacables con el error del hermano, no con el nuestro. Con el nuestro somos, pero súper blandos, pero con el del hermano somos implacables. Misericordia quiero y no sacrificio. La sabiduría que viene de Dios me hace misericordioso, y Salomón lo sabía. Señor, es que si yo te pido a ti sabiduría, la sabiduría que yo voy a tener es la sabiduría buena, la que va a ser de edificación, la que va a ser la que me lleve realmente a prosperar como rey. Eso lo sabía Salomón. ¿Y qué más sabía él acerca de la sabiduría? Que la sabiduría tiene una particularidad. Vamos a Proverbios 8, que eso lo escribe Salomón. Versículo 17. A ver, dice así, leámoslo todos: yo amo a los que me aman y me hallan los que ¿qué? Ustedes dirán: ¿qué tipo tan cansón otra vez? ¿Podré yo decirle al Espíritu de Dios: no hables así? Realmente quien habla, entre comillas, aquí es la sabiduría, ¿sí? Por supuesto, entendamos, ¿no? Es el Espíritu Santo haciéndonos comprender que la sabiduría de Él la halla el que temprano la busca. Dice el libro de Isaías en el capítulo 50, versículo 4: despertaré mañana tras mañana, despertaré mi oído para oír como los sabios lo que Él tiene para mí, palabras de alivio alcanzado. Eso dice Isaías 54. Me halla el que temprano me busca, la sabiduría. Pero a continuación viene el fruto de la sabiduría, o sea, el que yo pida sabiduría, ¿qué traerá como fruto? Salomón no era ningún bobo, Salomón sabía lo que estaba pidiendo. Dice el versículo 18 en adelante, lo leemos todos: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, la sabiduría, que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. No, Salomón no era ningún bobo. Salomón no estaba pidiendo una vida austera. No, yo pido sabiduría y seré pobre el resto de mi existencia. No. Él sabía, si yo pido la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios tiene un rédito. La verdadera riqueza, la que no se disipa, la que no es un espejismo, la que se obtiene bien, la que es duradera, esa es la que me vendrá. Y la heredad mía será grande, porque a la persona sabia Dios la bendice. No hay que responder tan impulsivamente a la pregunta: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pensar? Y eso nos enseña Salomón: ¿qué pensar? Y
Salomón pensó muy bien. Salomón sabía lo que estaba pidiendo. A pesar de que la respuesta está de un versículo a otro, pero creo que él se tomó el tiempo para pensarlo. ¿Qué le voy a responder a Dios? Esto no se le puede responder de cualquier forma. No se puede ser irresponsable con la respuesta. Yo tengo que responderle bien. Y entonces empezó a hacer lo que ya describimos. Tú estuviste con mi padre. Tú tuviste misericordia de mi padre. Tú me pusiste a representar a mi padre. Pues bien, tú le hiciste promesas a mi padre. Yo te pido que esas promesas se cumplan. Y por eso te pido sabiduría. Dame sabiduría y dame ciencia. Y por supuesto, Dios, que es amplio en responder cuando yo le pido, porque ese es Dios. Dice Santiago 1, versículo 5. A ver todos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si alguno de ustedes cree que le falta sabiduría, pídale a Dios, el cual dará abundantemente. O sea, Dios no da pedacitos de sabiduría. Dios da palanganadas de sabiduría. Dios da guacales de sabiduría. Claro, pida, por supuesto, con fe, creyendo, no dudando. Pero pídasela a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría. Y como consecuencia, versículo 11. Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón. Salomón. Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. A ver, pregunta, ¿para Salomón fue una sorpresa esto? Ay, también me darás riquezas y gloria. O sea, eso para él fue, ¿a él lo sorprendió? No sabía. Es que yo sé que eso va a venir, Dios. Yo sé lo que va a venir. Y lo que yo les quiero compartir en este día de acción de gracias, vamos a darle gracias a Dios ahora es. Hoy cerramos el mes de febrero, pero realmente estamos abriendo el mes de marzo. Y hoy le vamos a pedir a Dios. Yo tengo que pedirle a Dios. Pues no se equivoquen en lo que va a pedir. Primero, dele gracias a Dios. Todo lo que pasó en el mes de febrero. Por la vida que tenemos, por la salud que tenemos, por la fuerza que tenemos. Estamos acá. Pero en segundo lugar, pida. No pida bien, no pida mal. Pida de manera razonable, no emotiva. Generalmente emotivo, si usted pide de manera emotiva se va a equivocar. Las que están buscando amor, pida con sabiduría. Ay, usted pide un amor pida con sabiduría. Los que están buscando plata, creo que a nadie le falta, a nadie le sobra, ¿no? Todos aquí necesitamos. Pida con sabiduría. No pida con las vísceras, no pida con la emoción, pida con la razón. Entendiendo lo que hoy la Biblia nos dice. Los que están pidiendo por sus hijos, pidan sabiamente. No pidan bajo el efecto de las emociones. Nos equivocamos cuando somos llevados por las emociones con respecto a los hijos. Nos pasa lo de la mamá de Jacob. Por la emoción pedimos y actuamos mal. Pida como pidió Salomón.
Y vamos a pedirle, por supuesto, porque es lícito. ¿A quién más le vamos a pedir? A Dios, es nuestro Padre. Pero pidamos bien.